La tercera declinación latina, una flexión alada. Sabemos que los sustantivos se agrupan en latín por el tema, es decir, por la terminación de la raíz de la palabra. En la primera declinación se agrupaban las acabadas en A, mientras que en la segunda lo hacían las terminadas en O. La tercera declinación comprende sustantivos masculinos, femeninos y neutros cuyos temas acaban en la vocal I y en diversas consonantes. Una característica fundamental de esta declinación es que la unión de las desinencias a la raíz produce frecuentemente cambios fonéticos que pueden modificar la apariencia de la palabra. Así, la asimilación, un sonido se transforma para acercarse a otro cercano, y la apofonía, la vocal breve que precede a la consonante final de una raíz, se cambia a I al pasar a sílaba interior. Vamos a estudiar estos fenómenos con ejemplos de un campo semántico numeroso en esta declinación, el de las aves. La tercera declinación se identifica por su genitivo singular enis, mientras que el nominativo singular puede tomar la desinencia s o no tomar ninguna. Se divide en dos grandes grupos, tradicionalmente parisílabos e imparisílabos. Son parisílabas aquellas palabras de tema eni, porque tienen el mismo número de sílabas en el nominativo y en el genitivo singular. Avis, avis. Y son imparisílabos los temas en consonante, como passer, passeris, que tienen distinto número de sílabas en el nominativo singular y el genitivo plural. Comencemos por los temas en I. Estos temas toman en nominativo la desinencia S, salvo los de género neutro. En nominativo singular, en sustantivos de los géneros masculino y femenino, la I a veces se abre en E, mientras que los géneros neutros en general acaban en E. De este modo tenemos hasta 4 posibles nominativos singulares. Carduelis, genitivo carduelis, en I, jilguero. Palumbes, genitivo palumbis, en E, paloma. Accipiter, genitivo accipitris, gavilán, ave rapaz, donde se ha perdido la I en el nominativo y la vocal E que precedía a la líquida en el resto de la flexión, o el adjetivo neutro volucre, genitivo volucris, volador. Algunas otras características de los temas en I es que tienen el genitivo plural en iu, algo que las hace reconocibles. Carduelium, palumbium, accipitrium, volucrium. Los neutros acabados en ali, ari, pierden la i, animal. El ablativo singular de los neutros y de los adjetivos es en i, cardueli, volucri, y los adjetivos tienen dos terminaciones, una para masculino y femenino, volucris, y otra para el neutro, volucre. Para entender los fenómenos que se producen en los temas en consonante de la tercera declinación, debemos considerar previamente algunas cuestiones fonéticas, es decir, saber cómo se producen los sonidos, cómo se articulan. El hablante modifica la salida del aire que procede de los pulmones con la ayuda de varios órganos articulatorios, los labios, la lengua, los dientes, el paladar, los alvéolos del paladar, el velo del paladar, la cavidad nasal, la faringe y las cuerdas vocales son los principales puntos de articulación. Pero en la articulación también es relevante conocer cómo se impide la salida del aire. Es el modo de articulación. Según sea esa obstrucción,
Los sonidos se denominan oclusivos cuando se impide prácticamente la salida del aire tanto por la boca como por la cavidad nasal. Sonantes si se favorece la salida del aire ya sea a través de la nariz, ya por la cavidad oral, de forma parecida a cómo se articulan las vocales, son los sonidos nasales y líquidos, entre los que podemos distinguir laterales y vibrantes, y las propias vocales. Una situación intermedia es el de los sonidos fricativos, en los que el aire no es interrumpido, pero se produce con una fricción continua. Son los silbantes. Es importante también conocer la sonoridad. Para conocer si un sonido es sonoro, basta con situar un dedo sobre las cuerdas vocales, aproximadamente donde se encuentra la nuez en los varones. Si al emitir el sonido sin la vocal sentimos la vibración, se trata de un sonido sonoro. Si no vibran, se tratará de un sonido sordo. Comencemos por los temas en oclusivas. Las labiales P, sorda, y B, sonora. Las velares Q, sorda, y G, sonora. Y las dentales T, sorda, y D, sonora. Los sonidos nasales son los dos sonoros, M, labial, y N, dental. Los sonidos líquidos L, palatal, y R, vibrante alveolar. Y por último la silbante S, que es de carácter dental. Los temas en oclusiva toman en nominativo la desinencia S, salvo los de género neutro. Algunas de estas palabras están afectadas por la asimilación de la oclusiva a la silbante en el nominativo singular y por la apofonía en el resto de los casos. Veamos algunos ejemplos. De los temas en labial tenemos merops, genitivo meropis, abejaruco, o plebs, plebis, con el sonido labial sonoro. Las oclusivas velares tienen una asimilación en el caso de la velar sonora. Strix, strigis, cornix, corniquis. La grafía X reproduce la unión de los sonidos velar sordo y silbante sordo. En cuanto a las oclusivas labiales, la asimilación es total, llegando a desaparecer la T y la D del nominativo. Anas, anatis, otis, otidis. En los neutros se conserva la T, caput. Merops es el abejaruco, cornix la corneja, strix es un ave rapaz nocturna, el cárabo, anas el pato y otis la abutarda. Los adjetivos de los temas en oclusiva tienen una sola terminación en nominativo singular en los tres géneros. Ales, genitivo alitis, alado. El nominativo plural masculino y femenino alites y el neutro alita. Algunos otros ejemplos de palabra con apofonía son miles, militis, princes, principis y pedes, peditis. En cuanto a los temas en nasal, aquellos que lo son en la nasal dental N pierden esta consonante en el nominativo singular y no toman ninguna desinencia, mientras que los que lo son en la nasal labial M tienen como desinencia la S, iems y emis. Los neutros, por el contrario, conservan la nasal en el nominativo. Hay palabras afectadas por apofonía y otras que no. Así, alquedo, alquidinis, Martín Pescador, con apofonía, pero pavo, pavonis, pavo, pavo real, sin apofonía. El neutro nomen conserva la nasal en el nominativo, nominis, genitivo.
Temas en líquida, divididos en palatales L, que no toman desinencia en el nominativo singular ni suelen sufrir modificaciones fonéticas en el resto de los casos, sol, solis, y los temas en alveolar R, que se dividen a su vez en dos grupos. Palabras que conservan la vocal en toda la flexión, answer, anseris, ganso, olor, oloris, cisne y vultur, vulturis, buitre. Hay otro grupo de palabras que son del tipo pater, patris, que pierden la vocal en su flexión, mater, matris, frater, fratris. No hay palabra del campo semántico de las aves. Los adjetivos de los temas en líquida pertenecen al primer grupo y tienen una única terminación en nominativo singular. Pauper, genitivo pauperis, nominativo plural pauperes y nominativo neutro plural paupera. Los temas en silbante suelen estar afectados por el rotacismo, un fenómeno fonético que consiste en la sonorización de la S en posición intervocálica hasta convertirse en la vibrante alveolar R. Así tempus, genitivo temporis. A veces el rotacismo se extiende también al nominativo singular, labor. Un ejemplo no seguro de este grupo es la palabra para tórtola, turtur, genitivo turturis. Los sustantivos acabados en us de los temas en silbante suelen ser de género neutro y los adjetivos tienen una única terminación para el nominativo singular. Además, están afectados por una alteración vocálica en el resto de la flexión. Así, vetus, genitivo veteris, nominativo plural masculino y femenino veteres y neutro vetera. Veamos para concluir algunas peculiaridades de la tercera declinación. Los temas mixtos son temas en i que pierden la vocal prácticamente en todos los casos, salvo en el genitivo plural, por lo que coinciden en el resto de formas con los temas en consonantes, así urbs, urbis, genitivo plural, urbium. Forman parte de este grupo aquellos temas que acaban en dos consonantes, como los participios de presente amans, amantis y los adjetivos en ax, ix, ox, audax, audaquis, victrix, victricis y ferox, feroquis. Los adjetivos de este tipo tienen ablativo singular en e si se refieren a persona y en i si califican a cosas. Por último, existen palabras más o menos usuales que presentan ciertas anomalías en su flexión. Así, vis, violencia o en plural, fuerzas, tiene un acusativo singular win, pero un genitivo plural virium. Júpiter, el nominativo singular y el resto de la flexión a partir del genitivo singular iovis, no tiene plural. Iter, itineris, a partir del cual se declina el resto de los casos. Bos, bovis, boi, genitivo plural boum. Sus, cerdo, genitivo singular suis, genitivo plural sum. La palabra para grulla, grus, gruis. Finalmente, un pequeño vocabulario con las palabras del campo semántico de las aves que han aparecido a lo largo de esta presentación. Salutem plurimam.